Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Aldrin Chontay y en esta ocasión realizaré una presentación para el curso de Química a cargo de la profesora Rosa María Sayán. Espero les guste. Bueno, comencemos. Se dice que las primeras ideas acerca de la estructura de la materia fueron dadas a conocer hace aproximadamente unos 500 años antes de Cristo por filósofos de la antigua Grecia, quienes ansiosos del saber viajaron por los centros de las culturas del Medio Oriente y obtuvieron mucha información al respecto. Luego, al final, por discusión y deducción, procedieron a armar un conjunto de teorías sobre la materia. Cada uno de estos filósofos indicaba de acuerdo a sus deducciones cuál era la sustancia básica del universo. Por ejemplo, uno de los filósofos, quien era Tales de Mileto, decía que la sustancia básica del universo era el agua, mientras que otro filósofo llamado Anaxímedes decía que la sustancia básica del universo era el aire. Habían otros dos que era Heráclito y Empédocles. Heráclito decía que la sustancia básica del universo era el fuego, mientras que Empédocles juntaba estas tres teorías y decía que la base del universo era el agua, aire, fuego y una más que era la tierra. Cuando estos elementos se unían, lo hacían por fuerza de amor y se separaban por fuerza de odio. Algo que nos dice mucho sobre la importancia que le daban a las emociones en ese entonces. El concepto atómico de la materia aparece cuando el filósofo griego Leucipo afirma que todo cuerpo está formado por pequeñas partículas indivisibles e impenetrables, a quienes les llamó átomos. De esta manera se inicia la teoría atomista, que fundamenta la división limitada de la materia. Esta teoría fue propagada por Demócrito, que fue el discípulo de Leucipo. Algo bastante interesante que debemos resaltar de aquí es que la palabra Leucipo significa maestro, mientras que la palabra Demócrito significaba discípulo. De hecho, algunos historiadores dudan de la existencia de Leucipo, ya que si no fuera por Demócrito, nadie supiera de la existencia de Leucipo. En esta época, el filósofo con mayor renombre era Aristóteles, por lo cual las palabras de Demócrito no tuvieron mucha repercusión en la época. Y fue por esta razón que no se habló del átomo sino hasta el siglo XIX, por el científico John Dalton, que en 1808 nos da a conocer un modelo atómico basándose en 4 postulados, de los cuales solo uno de ellos actualmente es válido. El primero decía que la materia está formada por átomos, pequeñas partículas indivisibles que no se pueden crear ni destruir. El segundo, que todos los átomos de un elemento tienen la misma masa y propiedades. El tercero, que los átomos de diferentes elementos tienen distinta masa y propiedades. Estos tres últimos mencionados son actualmente no válidos. El cuarto decía que los átomos al combinarse para formar compuestos lo hacen por un reordenamiento de átomos en proporciones de números enteros. Este último postulado es el que actualmente sigue siendo válido. Gracias a John Dalton se retomó la teoría atómica después de un largo periodo de abandono. Hacia finales del siglo XIX se descubrió que los átomos no son indivisibles, pues se componen de varios tipos de partículas elementales. La primera en ser descubierta fue el electrón en el año 1897 por el investigador John Joseph Thomson, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Lo que él decía era que el átomo es una esfera compacta, dentro de la cual se encuentran incrustados los electrones. La carga positiva se distribuye homogéneamente a través de toda la esfera. A este modelo se le conoce como budín de pasas. Hay que aclarar algo aquí. John Thomson no se refería a un budín de pasas común y corriente. Él se refería a un budín de pasas inglés, el cual tiene una estructura gelatinosa, lo que hace que las pasas estén en constante vibración. No pasó mucho tiempo hasta que el núcleo del átomo se descubre, gracias a los trabajos realizados en la Universidad de Manchester, bajo la dirección de Ernest Rutherford, entre los años 1909 y 1911. El experimento utilizado consistía en dirigir un haz de partículas de cierta energía contra una plancha metálica delgada. De las probabilidades que tal barrera desviara la trayectoria de las partículas, se dedujo la distribución de la carga eléctrica al interior de los átomos. El experimento se denominó pan de oro. Rutherford bombardeó con partículas alfa a una lámina de oro y pudo observar que la gran mayoría de estas partículas atravesaba la lámina, mientras que el resto se desviaba de su trayectoria normal. Rutherford deduce que el átomo posee un núcleo y por ese motivo nos señala un nuevo modelo atómico, el cual considera al átomo como un sistema planetario en miniatura. También que el átomo posee un núcleo diminuto y positivo, donde se concentra casi la totalidad de su masa, y que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares y concéntricas.
No pasó mucho tiempo después, precisamente 2 años, que uno de sus alumnos, que era Niels Bohr, decidió crear su propia estructura atómica. Este conservó la representación del modelo de Rutherford y explicó las deficiencias que este tenía, a base de los siguientes postulados. Su primer postulado decía que los electrones giran alrededor del núcleo en niveles circulares de energía. Este decía que la fuerza de atracción electrostática es contrarrestada por la fuerza centrífuga de su movimiento circular. El segundo postulado decía que un electrón no puede estar en cualquier lugar, solo en lugares con valores específicos de energía. Su tercer postulado, que el electrón gira en órbitas de energías estacionarias. Esta no se emite ni se absorbe. Y su cuarto y último postulado es que el electrón solo emite energía cuando se acerca al núcleo y absorbe energía cuando se aleja de él. El modelo atómico propuesto por Bohr solo es válido para el átomo de hidrógeno o aquellos átomos que solo tienen un solo electrón. Este fue un problema bastante grande, ya que solo hizo una estructura atómica para un elemento o para unos cuantos. Muchos científicos trataron de mejorar la estructura atómica de Bohr. Uno de ellos fue Arnold Sommerfeld, quien explicó también que los electrones podían seguir órbitas elípticas además de las circulares. En ese tiempo había muchos científicos creando teorías sobre diversos temas de física. Esto ayudó bastante en la evolución de la estructura atómica, ya que varios conceptos de la estructura atómica actual fueron dados partiendo de la teoría de estos científicos. En la teoría atómica actual, el átomo se define como un sistema energético generalmente en equilibrio, representado por un modelo matemático probabilístico denominado modelo mecánico cuántico, el cual tiene como partes al núcleo y la zona extranuclear, llamada también nube electrónica o corteza electrónica, en donde el núcleo es la parte central del átomo y concentra más del 99% de la masa total del átomo, por lo que es muy denso. Es decir, posee una gran masa en un volumen pequeño, y en la zona extranuclear se encuentran los electrones. En la estructura atómica actual existen 3 partículas fundamentales llamadas protón, neutrón, electrón. Como ya sabemos, el electrón fue descubierto en 1897 por el gran científico Joseph Thomson, el protón en 1919 por el científico Ernest Rutherford, y el último en ser descubierto fue el neutrón en 1934 por el científico James Chadwick. Acá hay una pequeña historia que tiene que ver con un peruano llamado Santiago Antunes de Mayolo. Él dijo haber descubierto al neutrón antes y que presentó su teoría al extranjero por falta de apoyo nacional y que su teoría fue profundizada y mejorada por otros científicos. Regresando a la estructura atómica actual, en esta participaron varios científicos, entre ellos un físico alemán llamado Friedrich Hund, quien dio el principio de la máxima multiplicidad y establece que los electrones de un átomo, al llenar los diferentes niveles y sus niveles de energía, lo hacen tratando de ocupar el mayor número posible de orbitales. Otro científico también importante fue Wolfgang Pauli y establece que 2 electrones de un mismo átomo no pueden tener los mismos números cuánticos. Otro científico que también aportó bastante a la estructura atómica actual fue Erwin Schrödinger, quien descubrió los 3 primeros números cuánticos, denominada ecuación de onda, cuya solución es una función denominada función de onda. La función tiene una interpretación probabilística, es decir, determina la región donde se encuentra el electrón. El cuarto número cuántico fue calculado por Paul Dirac. Y así se fue formando la estructura atómica actual. Cabe recalcar que esta estructura en realidad no es 100% perfecta, ya que aún hay muchas incertidumbres y aún hay muchas cosas por descubrir. De hecho, en cualquier momento, alguno de nosotros podría crear su propia estructura atómica, tratando de dar explicación a las dudas que nos genera la actual. Sinceramente, esto es lo que hace emocionante la química, la física y todas las ciencias básicas, y es que siempre hay algo nuevo por descubrir. En fin, aquí concluyo mi presentación del trabajo de química. Espero les haya gustado. Muchas gracias.